ahí hay mucha tela por cortar. Yo personalmente creo que vamos a ser testigos de excepción de una especie de guerra fría entre las Cortes y la Fiscalía, por un lado, en un bando, y por el otro lado, el presidente Petro. ¿Por qué afirmo eso? Ha venido ocurriendo un diálogo tácito, sutil, pero no por ello menos contundente, entre ambos poderes. Yo creo que la primera cuota de ese diálogo, el primer impulso de ese diálogo, lo planteó Petro al no llegar a la posesión de algunos magistrados de la Corte, que los dejó metidos por estar allá en Medellín. Y digamos, la excusa de que el presidente no alcanza a llegar es una excusa, pues lo digo aquí en un español coloquial, chimbísima, porque el presidente si algo puede es mover su agenda. Tiene avión propio, tiene helicóptero, o sea, eso le pasa a uno que es mortal, digamos, pero el presidente, ¿no? Entonces, ahí manda un primer mensaje. Un segundo mensaje lo manda delegando en el secretario jurídico de Palacio la función de posesionar a los magistrados de las Cortes. Es un mensaje como quien dijera, de esos temas no me ocupo. Como cuando el imperio dice, yo de las provincias no me ocupo. Y yo creo que ahí hay un mensaje pues importante, muy poderoso en contra de las Cortes, y es que las Cortes no van a tener interlocutor en el gobierno. Algo de eso recoge Ramiro Bejarano en su columna del domingo, y algo de eso he puesto yo en Twitter, por supuesto, pues no me doy el crédito por ello, pero algo de eso puso Ramiro Bejarano. Y la revista Semana ayer, el sábado, perdón, contesta el tono en el que se ha venido trabando esa conversación con el presidente y le dice los jueces en boca de Semana al presidente de la República, eso que usted plantea hacer con los de la primera línea no se puede. Entonces amanecerá y veremos, Ricardo, si este decreto va a tener aplicación y aplicabilidad sin contestación alguna por parte de las Cortes y de los jueces en general, digo yo, de la justicia, porque podrían hacerlo. El presidente del Tribunal de Bogotá, que a su turno es presidente de los tribunales superiores, que son jueces de una jerarquía muy significativa, la semana pasada estaba dando una rueda de prensa en la que hablaba de las estadísticas. Y a propósito de este tema dijo, los señores capturados con ocasión de los disturbios de la primera línea están adecuada y suficientemente judicializados. Ello para aplacar, para enervar las críticas que se hacían de que ahí había presos políticos y de que las órdenes de captura eran órdenes de captura ilegales y de alguna manera eran órdenes de captura políticas. Entonces el tribunal ya también le contestó a Petro diciendo, no, un momento, eso no son presos políticos, aquí en Colombia eso no hay, y no es que se les hicieron montajes. Esas órdenes de captura fueron conforme a derecho, tuvieron unas formalidades que se cumplieron, un poco defendiendo el rol de la judicatura en estos asuntos. Entonces yo creo que aquí nosotros vamos a presenciar una cortina de hierro. Ahora, ¿a qué viene toda esta introducción tan larga, Ricardo? Y pidiéndole excusas a usted y a sus contertulios, por supuesto. Es que yo creo que este decreto va a ser de suma importancia para el diálogo institucional que se viene, porque yo no creo que en este momento el presidente pueda aplicar este decreto tan fácilmente. Aquí pronto van a haber acciones de tutela en contra de ese decreto, los jueces de pronto se van a oponer a las liberaciones y vamos a ver unas dificultades. ¿Por qué? Porque este decreto es una clara irrupción del Ejecutivo en las funciones del Judicial. Eso le iba a preguntar. ¿Usted siente eso? ¿Siente que hay una intromisión del gobierno en los asuntos de la justicia, en la independencia y en la autonomía de la justicia? Sí, pero no es de este gobierno. O sea, este decreto es una muestra de eso, pero eso viene de gobiernos anteriores. Eso viene de gobiernos anteriores, especialmente, que no exclusivamente, gobiernos Santos.
Ok. Colombia Ahora, es un país presidencialista, con lo cual el presidente tiene facultades pues muy importantes. Y equiparado con eso, o a la par o concomitante con eso que estoy diciendo, el sector justicia en Colombia goza de un especial desprestigio, de un muy especial desprestigio. mm, Entonces eso hace que haya un desbalance en favor del presidente, que tiene facultades, que es mucho más rápido, expedito, que puede moverse, que puede emitir decretos inmediatamente. O sea, para emitir un decreto de esto usted requiere un minuto. En cambio, un proceso judicial, especialmente en Colombia, toma años. Y si ese proceso judicial además está desacreditado porque los jueces son jueces que están justa o injustamente eh, tildados de corrupción, pues uno ahí tiene problemas, uno ahí tiene problemas. Pero digamos, insisto, eso no es de ahora, eso no es de ahora. Ahora, este caso en particular de este decreto, pues exacerba un poco los ánimos porque yo entiendo y logro percibir que la gente está muy dividida en torno a los episodios que sucedieron en los desmanes de hace unos meses llamados de la primera línea. Hay gente que, como yo, cree firmemente que ahí la protesta social legítima se desbordó y acarició límites del terrorismo sin ningún problema, y hay fotos de eso, y hay fotos de eso, ok. y otros creen que eso es simple y llanamente una expresión juvenil de unas protestas, paran ocho y no sé qué cosa, Bueno, y entonces ahí pues estamos en esos temas. miremos el contenido del decreto. La creación de la comisión. Alguien me escribió que eso se parecía a un tribunal de justicia porque va a recomendar o va a decidir sobre la libertad de personas que están respondiendo ante jueces de la República y fiscales. ¿Se puede leer así? Sí, se puede leer así, yo sí creo, yo sí creo. La expresión tribunal de justicia me parece un poquito exagerada, no me Ujú. parece precisa. Pero sí, yo sí creo que lo que hay es de alguna manera la creación de una puerta trasera a la justicia. De Dicho de otra, un tribunal paralelo. sí, en cauces normales este tipo de decretos no deberían existir procesos transicionales de justicia y paz, no sé cómo, tan, que deberían pasar por el Ejecutivo, por el legislativo, es decir, debería tramitarse una ley de perdón total, una ley de amnistía, una ley de indulto, ¿no es cierto? Con eso usted garantizaría una de las más importantes cláusulas del Estado de Derecho, cuál es el debate en el Congreso de la República, atendiendo un poco el principio de legalidad y el principio democrático que debe haber en toda democracia y en toda república. Ahora miremos otro detalle, doctor Fabio. Aquí lo hace el Se Ejecutivo. todo lo que dijeron el fin de semana el fiscal, la procuradora, el defensor del pueblo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo había dicho el presidente del Tribunal de Bogotá, Sí, es que a los muchachos de primera línea no se les puede asimilar, no los pueden beneficiar con este tipo de decisiones porque no pertenecen a una organización criminal, a menos que se admitiera que ellos formaban parte del ELN o de las disidencias de las FARC y que en esas circunstancias, como hay un proceso de paz en marcha, en teoría sí se podría acudir a la figura de los gestores de paz. El decreto no habla de eso, pero crea una figura nueva que se llaman organizaciones sociales y humanitarias, así en genérico que dice se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la ley. El doctor Herrera me dice, por ahí cabe todo. ¿Usted cree lo mismo, que por ahí va a caber cualquier cosa? claro, eso es lo que se llama conceptos jurídicos indeterminados, que son conceptos tan amplios que el intérprete es quien termina llenando ese concepto, que es un concepto, como decimos los abogados, de textura abierta, y entonces como la textura es tan porosa, se puede llenar con lo que usted quiera.
digamos, ya, por ejemplo, la misma definición de organizaciones terroristas, pues es débil, ¿no es cierto? Porque claro, hay unas muy obvias, pero hay otras que no son tanto. Pero cuando usted utiliza expresiones como las de este decreto, usted realmente lo que está haciendo es dejando un boquete infinitamente grande a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que es el Poder Ejecutivo, nadie lo discute, pero no se le olvide que no representa la totalidad de un país, representa una mitad victoriosa en las urnas, pero que al fin y al cabo no desconoce, no puede desconocer que hubo otro casi 50% del país que no votó por ese proyecto político. Okay. Que a uno se le olvida, uno dice, el presidente es el presidente de todos, sí, y es que ese es el gran límite que se le impone al Ejecutivo, porque el presidente gana por un voto, si se quiere, pero no puedes conocer que hubo un porcentaje muy significativo, es la mayor votación de la oposición en la historia, que no votó por ese proyecto político. Entonces, cuando usted deja tanta discrecionalidad en manos del Poder Ejecutivo, usted empieza a tener serios problemas. Ahora, eso no pasa solo en Colombia. O sea, Sí. Estados Unidos, que es un país mucho más serio que nosotros, no mucho más, pero un poco más serio que nosotros, también tiene cláusulas de este tipo. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos puede perdonar las penas de quienes estuvieran condenados por delitos federales. Lo han hecho todos los presidentes, sin excepción, en los últimos días o semanas de sus mandatos. Hay casos importantes. Trump perdonó a algunos de sus alfiles. Barack Obama perdonó a cientos de personas condenadas por posesión de marihuana, por ejemplo. Lo propio hará Biden en su momento. Entonces, este tipo de injerencias pues no son novedosas aquí en Colombia. Lo que pasa es que aquí nos cuesta trabajo porque no lo hemos utilizado. Así es. El, bueno, ya lo demás, ¿por qué el decreto? ¿O no es este decreto, sino de pronto hay que esperar más decretos? Le pregunto al experto. Porque es que no habla de con quiénes se va a meter, a quiénes sí y a quiénes no. El ministro Alfonso Prada, en una rueda de prensa la semana pasada, había dicho que no iban a interferir con los fallos judiciales, que los liberados deberían seguir acudiendo ante los jueces, y surgió la duda de la diferencia entre indiciados o sindicados versus condenados. ¿Debería este decreto haberse ocupado de eso o va en el ítem 4 cuando dice expedir su propio reglamento? Así. Pues va en el ítem 4. Lo que pasa, Ricardo, es que, a ver, para decirlo en plata blanca, y le pido excusas si me pongo un poco técnico, eh, las normas tienen una jerarquía, que es lo que los abogados llamamos las pirámides normativas, en las que en la punta de la pirámide está la Constitución, abajo de la Constitución hay una serie de leyes, debajo de las leyes los decretos, abajo de los decretos los actos administrativos. Fíjese cómo uno quisiera que este tipo de normas se tramitaran o este tipo de políticas se tramitaran mediante ley, que está arriba en la pirámide, pero se tramita mediante decreto, que está abajo. Cuando el mismo decreto dice que la definición se ocupará y se desarrollará por parte de la comisión, lo que está haciendo es delegando aún más abajo un tema que debería ser de ley. Yo no sé si estoy logrando transmitir la idea, pero se la cambio a ver si logro por este asunto. Estamos dejando en manos de una comisión que es una entidad muy pequeña y de muy poca relevancia jurídica, un tema que debería ser de ley, que tiene mayor impacto y mayor relevancia. ¿Eso qué quiere decir? Que esto va a tener unos tintes políticos bien profundos, como los está teniendo, como los está teniendo. Entonces yo me temo que la no diferenciación entre condenado y sindicado o entre condenado y persona que está pagando una medida de aseguramiento privativa de la libertad también genera mucho ruido al interior de los jueces, porque al fin y al cabo, quien está
privado de la libertad con ocasión de una medida de aseguramiento, pues es una persona inocente. Es una persona inocente. Y usted puede ahí hacer paz con que esté libre. De hecho, debería estar libre. Pero lo que sí es muy complicado, pero muy complicado desde el punto de vista jurídico-político, es que estas personas que están condenadas, y me refiero a alias 19, que ya tiene una condena por un juzgado especializado de Bogotá a 19 años, quede libre con ocasión de un decreto del presidente, porque ya hay una condena en contra de esta persona. Pero ahí es donde mi pregunta es, ¿se va a necesitar otro decreto para poder hacer eso o con esta comisión va a poder decidir si libera condenados, sindicados o simples detenidos? Pues yo pensaría que se requeriría otro decreto, yo pensaría, pero cuando el mismo decreto delega en la comisión la posibilidad de hacer definiciones, de pronto la misma comisión termina, eh, digamos, abrogándose esas posibilidades de decir quién sale libre y ahí puede decir, sale libre todo aquel que esté vinculado a un proceso penal, bien como indiciado, bien como condenado. Sí, porque dice, en realidad no es en el artículo 4, sino en el 1. Dice, definir los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial establecida. Ahí sí cabe todo. Y sobre todo cabe todo cuando usted define, Claro, porque cuando cuando usted usted es el que dice quién es culpable o quién no. claro, cuando usted define quién es objeto y sujeto de una prerrogativa estatal como lo es esta, pues en la definición sí es la salvación. Si usted dice, por ejemplo, entiéndase que sujeto dialogante de paz será aquel que esté vinculado a un proceso sin importar si está condenado o sindicado, pues ya abrió un boquete inmenso, Claro. por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿qué puede hacer las personas que no estén de acuerdo con este decreto y con estas decisiones? ¿Qué recursos legales tienen? Inmediatos, acciones de tutela, inmediatas, ¿Y acciones de cuál es tutela. el derecho fundamental ahí que se protegería? Yo creo que el derecho fundamental es la igualdad de la justicia, podría haber una digamos, uno podría hablar de una extralimitación de funciones del presidente, eh, aunque Curioso, ¿no? La palabra víctimas no aparece. no, por ejemplo, fíjese, Ay, ¿qué siente? Exacto, las víctimas tienen un derecho a la realización de la justicia, dentro de los que se incluye que el perpetrador del acto que se está investigando, juzgando y sancionando, pues pague un tiempo justo y proporcional de pena de prisión. Así como usted no puede irse 100 años preso por robarse un lápiz, porque habría una desproporción, ajá, tampoco suena proporcionado que usted esté 6 meses preso cuando usted decapitó a una persona en una protesta. Es un tema de proporcionalidad, que es muy tal cual. difícil, es muy difícil. Vale. Entonces, una Doctor, víctima, por ejemplo, yo no sé, realmente no sé, si dentro del proceso de alias 19 hay víctimas reconocidas. claro, dos. Y Bueno, con nombre propio, el señor que torturaron y que es parte de la condena. Acuérdese que cogen a un ciudadano que les pareció policía, lo amarran a un árbol y lo torturan y por eso es parte de la condena a ok, 14 años de prisión. Ese ok. señor tiene nombre y apellido. Ese, Ese puede señor presentar- podría. ese señor podría presentar una acción de tutela en contra de este decreto, diciendo, hey, ese decreto lo que está haciendo es disfrazando una amnistía que requiere otro tipo de trámite, otro tipo de debate, otro tipo de estructura estatal para proceder, caso en el cual yo le pido, señores jueces, que suspendan la aplicación de ese decreto. Número uno, acción de tutela. Número dos, acciones administrativas, las típicas acciones constitucionales y legales que existen en el ordenamiento jurídico desde hace muchísimos años para que el contencioso administrativo entre a estudiar un tema de estos. Una suspensión, por ejemplo, provisional. El problema es que nos quedan menos, 6 días de rama judicial. La rama judicial cierra este jueves o este Cierra viernes. el jueves. Pero bueno, también por lo que veo, no va a poder cumplir el presidente la frase de que van a pasar la Navidad en la casa, porque
pues si va a esta comisión va a sesionar una vez cada 3 meses, pues no hay mucho afán en liberar tampoco a la gente. Yo creo que, o será que esto se reúnen pasado mañana y deciden soltar presos a tutiprén. Pues puede pasar que el gobierno exija la, puede pasar que el gobierno exija la aplicación inmediata de esto. Y no se le olvide el IMPEC, que es quien tiene la Aprovechando la vacancia judicial, sí podrían bypassear y obligar al IMPEC a liberar a los presos. Sí, exacto, exacto. Podría pasar, podría pasar. Que Podría el pasar. gobierno exija, ordene, más que exija, ordene al IMPEC que estas personas sean liberadas con ocasión de que el IMPEC le pertenece al Ejecutivo, obedece al Ejecutivo. Pero entiendo, es un tema difícil, es un tema difícil, Es un es un tema. tema muy complejo y es un tema que va a dejar un muy mal precedente. Ahora, es un precedente que se puede aplicar a lo largo y ancho del camino, porque le quiero decir una cosa, así como se le está aplicando a los de la primera línea, se le puede aplicar a lavadores de dinero, a narcotraficantes, a deforestadores, se le puede aplicar a corruptos, y etc, y etc, y etc. No, pues es que la definición organizaciones sociales y humanitarias, eso ahí entra cualquier cosa. Exactamente, Y exactamente. está el precedente que si la justicia les deja que el presidente o el gobierno hagan esto, les va a seguir haciendo cosas cada vez más grandes. ¿No? Y mucho más, y mucho más. Claro. Por ejemplo, el próximo gobierno puede decir, yo tengo un especial interés en que los corruptos delaten a políticos, luego le empiezo a dar este tipo de amnistías a los corruptos y entonces para adelante. Así es. Bueno, Yo no lo sé. Fabio, lo dejo para que se vaya a su audiencia. Muchas gracias. A una reunión de la Cámara Disciplinaria de la Bolsa Mercantil, entonces debo entrar a atender esas ocupaciones, Vaya. pero como siempre creo que es el último programa en que estoy este año, no me queda sino agradecerle a usted, por supuesto, a sus escuchas, a sus oyentes.